¿Qué tal, queridos hermanos, queridos amigos? Hoy vamos a estar leyendo el pasaje, o a estar viendo el pasaje que supuestamente ya leyeron, que es el capítulo 8 del libro de San Marcos. Marcos capítulo 8. Dentro de ese capítulo vamos a estar viendo alguna enseñanza. Seguramente ustedes ya lo han leído, ¿no es cierto? Para poderse preparar para este video, así lo hacemos cortito el video y cada uno puede en sus casas, ¿no es cierto? Primero leer el capítulo y ahora vamos a ver un poquito qué Dios nos quiere hablar. Pero a mí me interesa siempre arrancar por el último versículo. Si ustedes se fijan, el último versículo del capítulo 8, que sería versículo 38, dice así: Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Mirá qué interesante. El último versículo nos va a dar una introducción para poder ver todo el capítulo. Entonces dice, el que se avergonzare de mí, dice, de mí y de mis palabras, dice el Señor, en esta generación que adúltera. Y el título que le vamos a poner al devocional de hoy se va a llamar Los discípulos, dos puntos, vos y yo, ¿no? Porque en este pasaje vamos a ver lo que sucede con los discípulos, ahí el enfoque está sobre ellos. Bueno, ahora nos vamos a hacer parte de nosotros del pasaje, vamos a encontrarnos vos y yo dentro de este pasaje, ¿está bien? Fíjate que al comienzo del capítulo dice que el Señor estuvo hablándole a las personas durante varios días y llegó un momento que no tenían que darles de comer, ¿no? Y allí hace un milagro el Señor, ¿no? Ustedes vieron todo lo que sucedió, ya lo han leído, ¿no es cierto? La primera parte, pongan los 9 versículos primeros del capítulo 8 de Marcos, y dice el último versículo, o sea el 9, dice, eran los que comieron como 4000 y los despidió. Y luego entrando en la barca con sus discípulos vino a la región de Dalmanuta. O sea, el Señor realiza un milagro frente a sus discípulos, se sube a la barca y se va a otro lugar, ¿no es cierto? A otro sector. Cuando llega al otro lugar, dice que se acercaron los fariseos, ¿no? Comenzaron a discutir con él pidiéndole señal, dice el versículo 11, del cielo para tentarle. ¿eh? Delante de sus discípulos, el Señor está siendo tentado por los fariseos que le pedían señal, ¿no es cierto? Y gimiendo, dice en su espíritu, el Señor dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Otra vez ahí rapidito el Señor baja la barca, se encuentra con esta forma que tenían los fariseos de tentarle al Señor para que él caiga, para que él pise el palito, para que él responda algo fuera de lugar, ¿no es cierto? Y él dice, no se le dará señal a esta generación, ¿no es cierto? Se sube a la barca y se va. Todo eso aparentemente los discípulos estuvieron ahí, al lado de él. Bueno, y él dice, estando en la barca, empieza el versículo 14 y dice, habían olvidado de traer pan, ¿no? Y no tenían sino un pan consigo en la barca. Esto es lo que los discípulos veían, que no habían llevado pan y había solo un pan en la barca. Es como una descripción de lo que los discípulos tenían en su mente. Sabían que había un solo pan. Dice el versículo 15, y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de los de Herodes, ¿no? Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Ahí empieza la discusión de los discípulos. El Señor está hablando de la levadura, ¿no? Y que los discípulos con qué la relacionan, con la levadura con la cual se hace el pan, ¿no es cierto? Entonces decían, entonces está reclamando que no trajimos pan. Claro, hay un solo pan, entonces el Señor está reclamando esto, ¿no? El versículo 17 dice, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan, no entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón. Y ahí está la clave, diríamos, a lo cual el Señor quiere llegar, con vos, ¿no? Y conmigo. El Señor
nos está diciendo hoy, ¿no entendés? ¿Eh? ¿No entendés? ¿No comprendés? Aún tenés endurecido tu corazón. Eso me lo está diciendo a mí. Y te lo está diciendo a vos la palabra de Dios ahora. Transliteramos esto acá, ¿no es cierto? A lo que nos pasa hoy. Dice que no entendemos, que no vemos, ¿eh? Que tenemos qué cosa, duro nuestro corazón. Ahí está la clave. Tenemos que dejar que la palabra de Dios comience a derretir nuestro corazón duro, que es una piedra, ¿no es cierto? Dice el versículo 18, teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis, ¿no es cierto? Esto lo podemos ver en Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10. Veamos, porque recién veníamos viendo en Marcos lo que el Señor le estaba diciendo a los discípulos, ¿no es cierto? Les decía, no entendéis, no comprendéis y aún tenéis endurecido el corazón. Esas son las palabras que el Señor le decía y vamos a ver de dónde viene esto y quizás podamos ver un poquito el contexto ahí en Isaías capítulo 6 versículos 9 y 10, ¿no? Recuerdan que a Isaías dice que él cuando tuvo la visión y el llamamiento, ¿no es cierto?, a hacer una tarea, él en el versículo 6, 7, 8, dice el 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Dice Isaías, ¿no? Respondiendo a la voz del Señor. Pero fíjense en lo que dice los versículos 9 y 10. Dice, y dijo, ¿no? O sea, la voz, Dios le decía a Isaías, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. ¿Ven? Y dice, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega, sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Tremendas palabras que Isaías en su primer momento de llamamiento tiene que ir a decirle al pueblo de Dios. Ahora volvemos nuevamente a Marcos y cuando vemos esta frase, obviamente rápidamente vamos a Isaías. Y nosotros, hoy que estamos aquí en el tiempo actual, podemos descubrir en estas palabras, ¿se acuerdan que al principio dijimos los discípulos, vos y yo, ¿no? Dijimos los discípulos, el nombre del mensaje de hoy, y dos puntos, vos y yo. Entonces, si estas palabras son para nosotros, ¿qué es lo que les quiso decir el Señor a sus discípulos? ¿Acaso se había aburrido de ellos y no quería hablar más con ellos? No, no, les estaba enseñando. Porque les dijo, no veis, no entendéis, tenéis el corazón duro. Es lo mismo que tenía que hacer Isaías. ¿Y pero por qué Isaías tuvo que decir eso? Bueno, eso lo tendríamos que ver luego aparte, ¿no es cierto? Pero evidentemente este pueblo, el pueblo hebreo, cuando hablamos de Isaías, no estaba haciendo las cosas bien. Por eso Dios ya no le iba a permitir que vean ni que oigan. Simplemente iban a recibir juicio, ¿no? Venía el juicio por su desobediencia. Ahora bien, estamos con el Señor. Volvemos a Marcos. Y el Señor les dice, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No están viendo? Venimos de hacer un milagro. ¿Vieron cómo se le dio de comer a tanta gente? ¿Cuánto sobró? ¿No? Después vieron cómo me tentaron los fariseos, sí, los principales sacerdotes. Cómo me tentaron. Y ahora estamos en la barca. Les estoy hablando de la levadura de los fariseos y ustedes siguen pensando en el pan. ¿Ves? Yo te quisiera llevar a esta reflexión en esta tarde para que podamos pensar en lo que Dios nos quiere mostrar. Este es el tiempo en el que tenemos que abrir nuestros ojos, pero no estos ojos que tenemos, porque a veces usamos lente y no vemos bien. Entonces leemos en Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10. Dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos,
y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, ni haya para él sanidad. ¿No es cierto? Entonces vemos que la tarea que tenía Isaías justamente era, venían los juicios para Israel o para el pueblo hebreo, ¿no es cierto? Y ahí Isaías tiene que decirle esto, ¿no es cierto? Viene un mensaje y ustedes no lo ven, no lo entienden y no lo pueden llevar a la práctica. Por eso van a recibir un juicio. Eso es lo que le tocó a Isaías. Y ahora las palabras son similares. El Señor les dice, no ven, no entienden, tienen el corazón duro. El Señor está preparándolos a ellos para que puedan ver, para que puedan entender. Pero bueno, fue toda una capacitación, fue un tiempo muy arduo que el Señor invirtió en cada uno de sus discípulos. Por eso es, en este tiempo tan particular que estamos viviendo, qué bueno sería que recapacitemos qué es lo que estamos haciendo. Estamos aprovechando este tiempo, es un tiempo ideal, ideal para empezar a ver a Dios, para descubrirlo en estos detalles que Él tiene para toda la humanidad hoy en día. Toda la humanidad viviendo una situación similar, ¿no es cierto? Un mundo que tiene que estar guardado prácticamente en sus casas y nosotros tenemos la oportunidad de descubrir a nuestro Dios en este tiempo. Y bueno, ojalá que podamos verle. Entonces, veamos en este pasaje cómo hicieron los discípulos, porque sigue para adelante y viene otro pasaje ahora, donde se encuentra con un ciego. Fíjate, versículos 22 al 26. El Señor les está diciendo a los discípulos, ustedes son ciegos porque no ven, no entienden, tienen un corazón de piedra. ¿Y qué hace el Señor? Presenta allí un milagro delante de sus discípulos. Ahí es cuando viene este ciego, el Señor prepara una pasta, ¿no es cierto?, con su saliva, le pone en los ojos al ciego y dice que cuando le saca eso, dice el Señor, ¿y qué ves? Dice, y veo nublado, veo las personas como si fueran árboles que se mueven, ¿no? O sea, no veía bien del todo. Y yo me pongo a pensar, ¿no? Me pongo en la situación de los discípulos en ese lugar. No sé vos, pero yo pienso así. Digo, es para mí esto. Yo estoy viendo mal, estoy viendo nublado. El Señor me acaba de decir que no veo, que soy sordo, que no entiendo, que tengo un corazón de piedra. Con tanto amor se lo dijo el Señor. Entre medio iba haciendo todos estos milagros, ¿no? Eran partícipes de unos milagros impresionantes. Bueno, ya el hecho de que sea un milagro es algo impresionante, ¿no es cierto? Pero estando con el mismo Señor, el Señor no los echó afuera. Sin embargo, les estaba allí capacitando. Y ahora presenta algo práctico, un ciego, una persona que no ve, y empieza a sanarle. Pero claro, en la primer postura de la pasta, no ve bien, ¿no? Es lo que decimos. Los discípulos habrán dicho, soy yo, no estoy viendo bien. Y vuelve a hacer de nuevo el Señor todo eso en el ojo de este ciego y dice que ahí pudo ver, ¿no? Qué linda enseñanza que el Señor nos deja. Y ahí los discípulos, me imagino, la alegría de decir, bueno, nosotros podemos llegar a ver. Si este ciego, ¿no es cierto?, esta persona que de nacimiento con esta problemática, y nosotros tenemos alguna una problemática de entendimiento, bueno, es mucho más sencillo parecería, ¿no es cierto? Bueno, veamos lo que pasa en otro pasaje. Arrancamos el versículo 31, y dice, y comenzó a enseñarles. Ahora sí, dice que comenzó a enseñarles. ¿Que antes no les enseñaba? Sí, los estaba preparando para la enseñanza. Ahora tenía que quedar sellado esto en su corazón, lo que él les iba a decir, ¿no? Entonces, si comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Clarito, el Señor le dice, miren, a sus discípulos, vamos a ir a Jerusalén y es necesario que el Hijo del Hombre tenga que padecer mucho, ¿no? Y sea desechado, sea despreciado y sea muerto. Pero ¿qué más? Al 3er día resucite. Esto es lo que les dice a ellos, ¿no? Y ahí viene Pedro, dice, esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. O sea, lo llevó aparte y le dijo, Señor, que no te acontezca todo esto, ¿no? Lo llevó aparte al Señor, como sacándolo del grupo de los discípulos. Y dice que el Señor, fíjate el versículo siguiente, 33, dice, pero el Señor, volviéndose,
como alejándose un poquito de Pedro. Me imagino a Pedro con la mano al hombro del Señor y el Señor alejándose un poco, mirando a sus discípulos, dice, respondió a Pedro, diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Quítate de mí, Satanás, le dice el Señor a Pedro. Qué cosa tan fuerte, ¿no es cierto? Qué situación que estaban viendo los discípulos en ese momento. Su Señor, su Maestro, iría a morir. No, no, no puede ser. No está bien esto, algo está fallando. Y Pedro rápido toma la posta, Señor, que esto no te acontezca. Y el Señor, mirando a sus discípulos, ahí seguimos con la enseñanza, le dice, quítate de mí, Satanás. Entonces dice, llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y ahí viene, no solamente la palabra esta era para los discípulos, sino para otra gente que estaba por allí, porque dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, como diciendo esto, no es un secreto lo que le voy a decir, esto lo tienen que escuchar todos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Y ahí viene la propuesta del Señor. Miren, ustedes quieren seguirme, tienen que negarse a sí mismos. ¿Por qué les decía esto? Claro, ustedes saben, ¿no? El trasfondo de la Biblia lo explica, bueno, en varios pasajes, que los discípulos, como obviamente todo el pueblo hebreo, esperaban un Salvador, pero que lo saque del poderío que tenía como es el pueblo romano. O sea, ellos querían ser libres de de ese reino, de ese imperio que estaba por sobre ellos. Ellos querían ser libertados de eso, ¿no es cierto? Pero el Señor venía a morir y a resucitar al tercer día, cosa que los discípulos hasta este momento no lo estaban entendiendo. Por eso el Señor le tuvo que decir a Pedro, aléjate de mí, Satanás. ¿Cuántas veces vienen a nosotros pensamientos e incluso vienen personas que esto no te acontezca? No vayas a hacer eso, no vayas a predicar en tal lugar, no te atrevas a ir a ese lugar, te van a matar, se van a reír de vos. Bueno, miren, queridos hermanos, nosotros tenemos que aprender esto. Tenemos que hacer carne de nosotros el hecho de poder evangelizar, de poder compartir y dar testimonio. Nosotros, decíamos, los discípulos, vos y yo, ¿estás debajo del Maestro Jesucristo para escuchar lo que Él te quiere decir, para entender lo que Él te quiere compartir? ¿O estás solamente pensando y creyendo o siguiendo o realizando tus pensamientos? El Señor tiene una gran tarea para ti, ¿no es cierto? Y Él la quiere hacer contigo o con mí. O sea, no es que necesita, quiere que nosotros la hagamos. Es un privilegio tremendo que tenemos, pero para eso, quizás muchos de nosotros digamos, sí, sí, yo la quiero hacer, pero cuando las papas queman, obviamente nos asustamos, retrocedemos y, ¿no es cierto?, no podemos avanzar. Bueno, por eso el Señor estuvo un tiempo, largo tiempo con sus discípulos, mostrándole milagros que iba realizando, dándole la posibilidad de ellos que participen, de que ellos estén mirando, que estén escuchando, pero también les decía, cuando no entendían, les decía, ustedes no ven, no entienden, tienen el corazón de piedra, porque los tenía que hacer recapacitar. Él estaba exhortando a sus discípulos para que despierten, ¿no es cierto? Quizás este es el tiempo en el cual vos y yo tenemos que despertar. ¿Cómo te está exhortando el Señor? ¿Qué es lo que te está diciendo? Tenés que hacer. ¿Qué es lo que el Señor te está diciendo? Deja aquello, hace esto, movete de esta manera. Vas a ser bendecido si haces lo que yo te digo, dice el Señor en su palabra. Y bueno, muchas veces elegimos, ¿no es cierto? Yo creo que soy consciente de que nosotros elegimos, ¿no es cierto?, alejarnos de Dios, elegimos dejar de hacer su voluntad por decisión propia. Acá no podemos poner excusas, decir, no, lo que pasa es que yo, me pasó esto, me pasó aquello, mi vida, ¿cómo se dice?, mi historia, todo lo que viví. No, miren, hermanos,
Los ejemplos claritos están acá en la Biblia. El Señor sanó, a este ciego le dio la vista y utilizó en el momento clave que les estaba diciendo a sus discípulos que eran ciegos, que no veían, y sana a un ciego. ¿No les parece muy, como se dice, muy ajustado todo? No es casualidad. El Señor prepara las situaciones. Así que abrí los ojos. Quizás el Señor te esté mostrando algo ahora y empieces a verlo. Empieces a descubrir lo que el Señor te está mostrando. Y vamos a ir terminando, porque dice, versículo 37, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Y ahí leemos el último versículo, el 38. Dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Ves? Pedro tuvo que aprender la lección. Nosotros sabemos que Pedro ha sido de gran bendición, ¿no es cierto? Está aquí en la Biblia y lo que Dios le ha dado, ¿no es cierto? Para, como a todos los discípulos, ¿no es cierto? Pero bueno, quizás Pedro es el que más resalta en este pasaje y podríamos decir que hizo las cosas mal. Mirá, evidentemente el Señor lo preparó, ¿eh? Por eso el Señor lo utiliza también, porque Pedro entendió que estaba equivocado. Claro, eh, como todos nosotros, amamos a nuestro Señor y ninguno de nosotros no, nos gustaría, si hubiésemos en la misma situación, hubiésemos hecho lo mismo, que no te maten, Señor, ¿qué necesidad hay? Sí, porque no. Quizás cuando nosotros estamos débiles, cuando no entendemos, no nos damos cuenta de la necesidad que era que Cristo muera. Si Cristo no moría, nosotros íbamos camino al infierno. Nadie se iba a poder salvar. Porque dice que Dios buscaba algo propicio para justificar al pecador. Y lo único propicio, lo único que podía salvarnos era la obra de Cristo. Entonces era necesario que Cristo muera, que padezca y que resucite al tercer día. Porque ahora vive, porque ahora está en el cielo, a la diestra de Dios, porque ahora con esa resurrección Él envió al Espíritu Santo para que more en nosotros. Y ese Espíritu Santo es el que cada día nos redarguye de pecado. ¿Qué quiere decir? Que nos indica lo que está mal y nos guía a hacer la voluntad de Dios y a hacer lo que está bien. Así que no solamente tenemos que hacer las cosas bien, sino tenemos que descubrir cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Ojalá que por medio de estos versículos, ¿no es cierto?, de la palabra, que los puedas leer de nuevo, si no lo leíste, el capítulo 8 de Marcos, para que puedas investigar y que realmente el Señor pueda hablarte. Que el Señor nos bendiga. Gracias.